pero sí sabía cómo manejar un negocio. Y una de las primeras cosas que había hecho era olfatear para descubrir quién estaba tras bambalinas haciendo lucir bien a las estrellas de Televisa. Sabía que en última instancia el talento que salía al aire se podía reemplazar. Lo que hacía que los presentadores de noticias y de programas de debate parecieran tan especiales era el trabajo de unas cuantas personas clave en la producción y en la administración que sabían cómo prepararlas y cómo empacarlas. Si uno consigue la gente necesaria para trabajar tras bambalinas, suponía Salinas, no debía ser difícil crear estrellas. Necesitaba robarse un gran cerebro de la televisión y se consiguió uno, el de Patti Chapoy. Patti Chapoy, linda y menuda, con cierto parecido a Sally Fields, siempre aparentaba ser unos 10 años menor de lo que era. Quizás por eso, en una industria entregada a la extravagancia, siempre había ido contra la costumbre y se arreglaba y se vestía en un estilo formal, como de primera dama. Los sastres rosa, con pañoletas sobre el hombro y uñas pintadas haciendo juego, evocaban un estilo de Jackie Kennedy, que había hecho popular 30 años atrás. Su cabello marrón, abundante y lustroso. Si existía un opuesto astral a Gloria Trevi, tenía que ser Patti Chapoy. Pero tratándose de trabajo, Patti Chapoy no tenía nada de matrona ni de conservadora, y la verdad es que siempre estaba trabajando. Ella era una de las principales razones, quizás era la razón, del perpetuo éxito en todo el continente de Siempre en Domingo, con Raúl Velasco. Durante sus años como coordinadora de talentos del espectáculo, la descripción laboral para Patti era simple. Debe saber todo lo que hay que saber acerca del entretenimiento mexicano antes que nadie. El programa tenía que aparecer constantemente fresco y bien informado, lo cual significaba que Patti tenía que ser la primera en saber cuál banda de principiantes estaba a punto de sonar bien y por ende había que reservar con ellos de inmediato, o cuál respetado veterano ya no sonaba bien en el estudio y por lo tanto no debía volver a ser invitado. Consecuentemente, llevar la delantera en cuestión de las intrigas del mundo musical se convirtió, como tenía que ser, en la obsesión que la impulsaba. A diferencia de los escritores o los actores que se desarrollan con el tiempo y tienen una fecha de debut predeterminada, los músicos pueden tomar por asalto un país de forma aleatoria en un instante impredecible. Todo el mundo sabe cuándo se va a lanzar una novela o una película, pero nadie es capaz de predecir cuándo una determinada melodía, una voz singular, una imagen innovadora sacudirán los cimientos del gusto nacional. Nadie sabe de antemano cuándo caería uno de estos rayos, pero Patti tenía que saber. Trabajaba en ello todo el tiempo, buscando noticias en Sergio y en otros productores, como el Güero Gil y Héctor Meneses, para que todo el tiempo le estuviera contando qué talentos estaban desarrollando. Patti Chapoy era su propia agencia central de inteligencia para toda la industria. Eventualmente, su olfato para las noticias la llevó de reunirlas a informarlas. Quizás fuera su talento natural para el reportaje lo que la convirtió en una gran coordinadora de talento, o quizás el trabajo de rebuscar talento por descubrir la había convertido en una gran reportera. El caso es que Patti se convirtió en directora de uno de los principales programas de noticias. Cuando TV Azteca la contrató en 1994, se convirtió en una de las pocas ejecutivas del gremio que era estrella en ambos lados de la cámara. Aunque era la directora de producción, seguía siendo la presentadora de su propio noticiero y programa de entrevistas, llamado Ventaneando. Se había convertido en una periodista investigativa hasta el punto de que ya no era capaz de dirigir desde los laterales. Al igual que Bárbara Walters, Patti Chapoy podía tener casi cualquier puesto que quisiera en la cadena, pero lo que más quería era estar en medio del último y más grande suceso. Otra cosa, Patti Chapoy no quería limitarse a leer las noticias de un teleprompter. Ella quería generar noticias. Después, cuando ya Sergio estaba de oída, la única que logró la entrevista con el senador Eduardo Lalo Andrade, el atormentado hermano de Sergio, fue la directora de producciones televisivas de TV Azteca. Fue Patti Chapoy la única que logró encontrar a Mariana, la misteriosa prima tejana de Gloria.
a pesar del hecho de que Mariana no aparecía en la lista de teléfonos y a pesar de que para entonces ya no utilizaba su nombre de pila, sino que se hacía llamar Brandy. Y cuando pensó que había una posibilidad de entrevistar al mismo Sergio, Patty no despachó a uno de los reporteros. Dejó todo y tomó un vuelo hacia el interior de Brasil, a la prisión de Papuda. Ya para ese tiempo, tanto Sergio como Gloria culpaban a Patty por su encarcelamiento y la acusaban de difamación y adulterio. Pero Patty fue de todos modos. Tenía que hacerlo. Sería un momento histórico en la televisión. Pero todo eso sería después. Durante sus charlas contractuales, Patty se había esmerado por hacer que Gloria y Sergio se sintieran cómodos y en casa. Gloria tenía que irse de Televisa, le dijo Sergio a Patty. Debido a una peculiar diferencia artística, de alguna manera, Televisa era demasiado encopetada y demasiado ordinaria para ellos. Por una parte, Televisa no lograba concebir un programa para Gloria, excepto un refrito de un tonto y anticuado programa de un concurso. Por otro lado, la cadena se resistía a pasar un video especial que Sergio había firmado durante las sesiones fotográficas del calendario del 95. Los ejecutivos de Televisa decían que el video era escandaloso y de mal gusto. Se quejaba Sergio. Pero ¿acaso no se daban cuenta de que en Estados Unidos Sports Illustrated ganaba cada año una fortuna pasando en televisión la filmación del detrás de escenas del famoso número de los vestidos de baño? Claro, Patti Chapoy podría haberle hecho caer en cuenta de que Sports Illustrated tan solo retrataba modelos maduras y profesionales, mientras que las modelos de Sergio eran tan niñas y estaban tan desnudos que su video casi podía clasificarse como contenido para adultos de índole infantil. No obstante, Patti accedió a hacer todo lo posible para lograr que se transmitiera por televisión el video del calendario del 95, como uno de los adornos, y Gloria firmaba el contrato de exclusividad con TV Azteca. ¿Y qué más quería hacer Gloria?, preguntó Patti. ¿Había algún otro proyecto que estuviera loca por hacer? Tendría a su disposición todo el talento creativo de una cadena, le dijo Patti. En respuesta, Gloria permaneció en silencio. En privado, Patti se acercó a Sergio en un lugar apartado para preguntarle qué pasaba. ¿Gloria estaba enojada con ella o algo así? Sergio se limitó a sonreír, cuenta Patti. Tan solo me dijo que Gloria era muy tímida. Los invitaba a cenar a mi casa y era exactamente lo mismo. Sergio traía a Gloria y a Mari Boquitas, y a dos niñas que no hablaban nada en toda la noche. Y las dos chicas no hablaban nada en toda la noche. A veces se susurraban alguna cosa entre ellas, pero de lo contrario, no musitaban ninguna palabra. Nunca daban una opinión en la conversación. Sergio, por el contrario, tenía mucho que decir. Hablaba tanto que era imposible lograr que firmara el contrato. Como señal de buena fe, Sergio y Azteca se habían asociado para pasar por televisión el último concierto de Gloria en el Auditorio Nacional. Después de eso, el plan para que Gloria protagonizara su propia novela. Pero Sergio cambiaba de parecer todos los días, dice Patti. Un día me llamaba y me decía que iba a escribir, al día siguiente decidía que iba a ser el productor, luego iba a dirigir y a elegir a los actores. Todo él mismo. Por alguna razón, la variabilidad de Sergio le recordaba a Patti la ocasión en que se había bajado del avión para comprar el periódico y nunca había regresado, utilizando una mentira para ganar tiempo y abandonar a su cliente. Patti no tardó tanto tiempo en darse cuenta de que era Sergio el que actuaba y no Gloria. Empecé a darme cuenta de que Sergio estaba diluyendo las cosas de una forma para ganar tiempo, dice Patti. Manipulaba la situación. El tiempo transcurría y lo único que Sergio hacía era hablar. Sergio nos dijo que el equipo de cámaras estaba comprado, los libretos estaban listos, la selección de actores estaba completa, pero no me entregaba los libretos. Ni siquiera me mostraba fotografías de los actores que supuestamente había seleccionado. De modo que me senté con los ejecutivos de televisión y les dije que me parecía que nos estaban utilizando como ficha de juego mientras que negociaban en secreto con Televisa. No tenían intención de firmar con TV Azteca. Nos estaban utilizando para apalancarse el otro negocio. Patti tenía razón, pero la forma como le descubrió fue doblemente enfurecedora. En un esfuerzo por inculparla a ella, dice a espaldas de Patti, Sergio y Gloria le dijeron a Ricardo Salinas, dueño de la cadena,
que las conversaciones se habían terminado por culpa de Patty. Habían hecho lo posible por llegar a un acuerdo con Patty, le dijeron a Salinas, pero francamente era imposible trabajar con ella. Gloria le dijo a Ricardo que en estas circunstancias no podía trabajar con TV Azteca y se disponía a firmar un contrato con Televisa. Sucedió exactamente según yo lo había advertido. Ese mismo día, Gloria firmó un acuerdo con Televisa para ser la presentadora de un programa de televisión llamado XC2 Remix. Sergio se enteraría pronto de que había cometido dos grandes errores. El primero fue convertir a Patti Chapoy en su enemiga. Ahora que Gloria y Sergio ya no serían miembros de la familia de TV Azteca, no había nada que disuadiera a una periodista inquisitiva y decidida como Patti Chapoy de analizar con lupa y esculcar las sospechas que tenía del clan de Sergio. El segundo error de Sergio fue haber abandonado la carrera de Aline cuando ella lo abandonó. Claro que habría sido incómodo y además iba contra el principio básico de Sergio de intercambiar fama por obediencia, pero le habría ganado algo muy valioso. Habría evitado que Aline fuera a buscar trabajo en otro lugar. A pesar de todo lo que había vivido, Aline todavía conservaba sus ansias de ser estrella. Estaba más ansiosa que antes, sobre todo porque ya había pagado su cuota de golpizas, hambre y sufrimiento, y ahora quería su retribución. Aline estaba buscando otra oportunidad en el mundo del espectáculo. No había transcurrido mucho tiempo antes de que fuera a parar a la oficina de Patti Chapoy. Las dos mujeres charlaron largo y tendido. Vino a verme y empezó a contarme su historia, y casi me desmayo, porque nunca antes había oído algo así, dice Patti. Aline se angustió a tal punto con los recuerdos que en la cara y el cuello y los brazos le brotaron ronchas rojizas y moradas. Tan solo el recuerdo de lo que había pasado hacía reaccionar todo en su cuerpo. Tardó 3 horas en contarme toda la historia y honestamente al final no le creía. Era demasiado escandaloso. Aline regresó unos días después con su madre. Contó la historia de nuevo, esta vez en presencia de su madre para que ella corroborara los hechos, y ella respondió todas las preguntas de Patty. La información de Aline me dio la oportunidad de empezar a investigar este caso, dice Patty, y me metí en el tema y ahí me quedé. El primer paso fue una llamada. Existía tan solo otra persona que ella conocía que se hubiera asomado al interior de la organización de Sergio, y resultó ser un escritor en TV Azteca. Aline también lo conocía. Se trataba de Rubén Aviña. Pronto, Aline y Rubén estaban sentados frente a una grabadora, y entonces Aline sí que empezó a hablar de verdad.